Bien, la vez anterior hablamos del pleroma y quizás debíamos de haber empezado haciendo un poquito de historia o historias de las gnosis, pues no se puede hablar de una sola historia. Había tantas gnosis como gnósticos había en el primero y segundo siglo del cristianismo, que es cuando nace el movimiento gnóstico tal y como lo conocemos hoy en día, a través de sus escritos de Nag Hammadi y otros que, que se mantuvieron vigentes como la Pistisofía y tal. Eh, Queremos plantear una cosa, porque si vosotros entráis en internet y buscáis historia del gnosticismo, vais a encontrar cientos, si no miles, de entradas. Y todas os van a contar lo mismo. Y no son más que refritos una de las otras. Es decir, cualquiera que veáis os va a contar la misma historia. Que el demiurgo es un ser maligno, que si es un ser tonto, que si... En fin. Mirad, eso es una de las historias, la más conocida de los gnósticos, pero es una de ellas, nada más. En realidad, la gnosis que nosotros os planteamos a vosotros es una gnosis un poco particular, es nuestra visión de la gnosis, ¿vale? Nuestra visión de la gnosis. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros recordamos. ¿Y qué es lo que nosotros recordamos? Que todo lo que tenga algo de maldad, algo que ataña al infierno, a Satanás, a seres malvados, es todo un error, ¿vale? En la gnosis que nosotros planteamos, que es la gnosis que planteaban algunos y que ha quedado de alguna manera eclipsada por esa gnosis del demiurgo estúpido, eh, no existe ese enfrentamiento, esa dualidad maniquea entre un dios bueno y un ser malvado con mucho poder, aunque no tanto poder como el propio creador, ¿vale? Entonces es importante que vosotros conozcáis esto porque diréis, no, oye, es que la gnosis, que yo me pongo a buscar en internet gnosis y aparece una historia parecida a la que usted está contando, pero en el fondo no es lo mismo. Y claro que no es lo mismo, porque para nosotros esa gnosis es una gnosis errónea, independientemente de que también provenga del siglo I o del II antes de Cristo, o sea, después de Cristo. Algunos gnósticos dicen que el pleroma es una emanación del uno, el incognoscible. Nosotros decimos que el uno y el pleroma son la misma cosa. Es decir, el uno ya era el pleroma, el uno ya poseía el éter como su esencia de manifestación. Y el uno y el pleroma pues son incognoscibles. Bien, ahora vamos a entrar con el tema de los eones. Esto es otro tema que también queremos explicar. Los eones se habla como emanaciones del pleroma. En realidad, más que emanaciones, ya lo vimos en el anterior, en la anterior charla que estuvimos dando. En realidad, eh, son manifestaciones del pleroma. ¿Eh? El pleroma es una entidad, vamos a llamarla entidad por llamarlo de alguna manera. Ya sabemos que es incognoscible, no, en realidad no podemos hablar de ella, pero bueno, para que nos entendamos y para en fin, hasta que salgamos de este atolladero, tendremos que denominarlo de alguna manera. Bueno, pues esta entidad es una entidad infinita, fuera de la cual no hay nada, es decir, todo lo que se produce, todo lo que hay, todo lo que puede haber, todo lo que existió, todo lo que existirá, incluso lo que no llegará a existir nunca, está dentro del pleroma, con lo cual es una entidad infinita. Y como tal infinita, también es infinita en todos los infinitos
planos de manifestación que pudiéramos imaginar, ¿vale? Entonces, en cada plano de manifestación que nos pudiéramos imaginar, existe lo que se llama un eón, ¿vale? El eón no es una entidad separada del pleroma. El pleroma es una manifestación en un plano de existencia, no vamos a llamarlo dimensión para no caer en la confusión de dimensiones materiales, alto, largo, ancho, alto, cuarta, quinta, sexta dimensión, pero es una manifestación del pleroma, ¿vale? Es el mismo pleroma. Es decir, como no podemos ver el pleroma, lo que podemos ver o podemos intuir es el eón, un eón, ¿vale? Los antiguos gnósticos hablaban había muchas facetas, hablaban de 12 eones que se correspondían con las 12 jerarquías celestiales, los 12 signos zodiacales. Se hablaba de 30 eones en parejas, que en total serían 60 eones. Bien, en realidad son infinitos eones, ¿vale? Son infinitos eones, o sea, es inimaginable, es una cantidad inimaginable. Y el eón es, ya os digo, la manifestación del pleroma en un determinado nivel de existencia. Los eones son muy importantes porque son los productores de los huevos cósmicos de donde surgirán nuevos eones, ¿vale? Los huevos cósmicos son los universos. Nuestros científicos entonces estarían hablando de universos paralelos. Es decir, los universos paralelos son universos que ocupan de alguna manera el mismo espacio, pero sin embargo no se tocan. No se tocan ni en una milésima. Es decir, no existe una frontera entre ellos. La frontera es infinitamente gigantesca, enorme, es imposible de traspasar. Entonces, me diréis, bueno, pero entonces me estás diciendo que los eones tienen un nacimiento, porque si un universo es un huevo cósmico que está producido por un eón, luego entraremos en el detalle cuando conozcamos el tema de Sofía y el de Miurgo y todo esto, ya veremos cómo se produce la generación de los nuevos eones. Pero me diréis, entonces, no, se tiene una generación. No, vamos a ver. Los eones son preexistentes. Las dimensiones están ahí, ¿vale? Están ahí. Se pueden manifestar o no se pueden manifestar. Si el pleroma, a través de su eón correspondiente en ese plano de manifestación, crea un universo, entonces existe una manifestación y podemos hablar de un nuevo eón. Pero ese eón es preexistente, es decir, ese eón no ha emanado del pleroma, pero no es una creación. Lo que sí es una creación es el universo previo, el huevo cósmico previo al surgimiento del eón que estaba esperando para manifestarse. Y una vez que se manifiesta, es tan preexistente y eterno como los demás, porque de alguna manera hereda la infinitud, hereda la sabiduría eterna, la eternidad y la preexistencia que él tenía en el mundo de las ideas. Caray, es complicado de explicar, pero el planteamiento es que los eones, hablamos de los eones, pero en realidad es el eón que nosotros podemos ver. Bueno, vamos a ver. Entonces los antiguos gnósticos veían un eón como una estrella, veían un eón como una constelación, veían un eón como un astro, aunque los astros oscuros
Luego ya veremos que son los arcontes, o por lo menos representaban a los arcontes en nuestro mundo material, pero es otra de las cosas que iremos viendo poquito a poco. En lo que nosotros vemos en el espacio sideral y en el universo, cada estrella es, por decirlo de alguna manera, la embajada de un eón que no existe en nuestro universo. En realidad, la verdadera existencia de la estrella está en otro plano de existencia, donde ese eón es dueño y señor, es decir, es el propio Pleroma, ¿vale? Y por supuesto, pues tiene su creación y tiene todo exactamente igual. Nosotros llegar hasta las estrellas, dicen, bueno, vale, si llegamos a tener alguna forma de superar la velocidad de la luz, de doblar el espacio-tiempo, en fin, entrar en un espacio de curvatura, en fin, todo esto son cosas que la imaginación humana hace, pero en realidad es imposible. O sea, os quiero decir que esa es la frontera infranqueable. Nosotros estamos viendo el otro eón que probablemente tenga todo su universo paralelo, ¿vale? Pero nosotros llegar a las estrellas no podemos llegar. Estamos enclaustrados dentro de este universo que está sujeto por nuestro propio eón Sofía, cuya representación es el Sol por un lado, que es la estrella, y por otro lado la Tierra, que es donde nosotros vivimos, y que es la representación de la madre naturaleza. Digamos que Sofía se divide un poco entre el Sol y la Tierra, pero todo siempre de una forma simbólica, porque ya sabemos que los eones, el pleroma, no tienen una consistencia material ni espacio-temporal, ¿vale? Tienen su plano de existencia. Dentro de su plano de existencia, en su seno, crean ese huevo cósmico, que son los universos, pero que ya iremos viendo. Y eso es lo que hay. Es importante que no se piense que cada eón es como una divinidad diferente, ¿vale? Esto es como decir que Juan de invierno y Juan de verano son dos dioses diferentes, ¿no? Estamos hablando de una representación de la naturaleza, que sería la parte de la naturaleza que mira hacia el invierno, la parte de la naturaleza que mira hacia el verano. No son dioses diferentes, ¿vale? Lo único, de alguna manera, también es la fuente de nuestra energía, la fuente de nuestra existencia corporal, ¿vale? Porque la existencia espiritual es independiente, como iremos viendo poco a poco. Y entonces, pues, lo que tenemos es eso, ¿vale? Los eones son infinitos, independientemente de que unas fuentes te digan que son 12, que se corresponden con las constelaciones, otras con 30 parejas que son 60, en fin. Cada movimiento gnóstico tenía su propia mitología y su propia cosmología también. Evidentemente son cosmologías que se corresponden con los conocimientos parciales de los primeros siglos del cristianismo, del primero al cuarto como mucho, porque ya a partir del cuarto queda prácticamente el gnosticismo eliminado y debe de subsistir pues en pequeñas familias de forma completamente anónima y sin manifestarse para evitar que les corten la cabeza o los quemen en la hoguera. Por eso es importante que sepáis que no existe una historia de la gnosis, ¿vale? Para hacer una historia de la gnosis habría que hacer una especie de enciclopedia completa y sacar todas las versiones que hay de la gnosis.
Hay conceptos comunes, como son el pleroma, como son los eones, como son los arcontes, como son Sofía, pero luego la historia que lleva estas entidades pues varían de unas fuentes a otras. Ya os digo, nosotros intentamos en todo lo posible evitar eh, considerar que ninguna entidad dentro de los actores o de la gnosis, pues que son malas per se, o sea, que la maldad pura y dura, ¿no? Un Satanás, un Autades, que lo que quiere es la perdición de la humanidad. No, no, vamos a ver. Cuando hablemos de los arcontes, que son los responsables de que la humanidad y el mundo esté como está, ellos actúan por instinto, porque en realidad son inteligencias artificiales sin conciencia pura, o sea, propia. Entonces ellos no actúan nada más que por inercia, una inercia. Ellos fueron creados para mantener un establishment en nuestro universo, pero vamos, no queremos tampoco pisar el escalón de los arcontes, ¿vale? Pero sí es cierto que los eones, ahora cuando en el próximo hablemos de Sofía, que es el león sabiduría, es nuestro eón, es el león donde nosotros vivimos, que es el que la fuente de donde surge todo, nuestro planeta, nuestro sistema solar, el universo visible, todo lo que nosotros, como os decimos, los eones tienen todas las mismas características del pleroma. ¿Qué quiere decir? Los eones son eternos, los eones son preexistentes, los eones eh, por decirlo de alguna manera, no tienen un principio, no tienen un final, a pesar de que su existencia, vamos a decir, es posterior a, a la eclosión de un huevo cósmico, si de alguna manera esa preexistencia se va manifestando a través de esos huevos cósmicos, ¿eh? Y va increciendo, por lo tanto no es posible hablar de 5, 12, 30, 60, 90, sino es un número infinito y que además no se acaba, es decir, que siempre, aunque tú des un paso, siempre te faltará un paso para llegar a ese infinito. Es decir, aunque vaya habiendo nuevos eones que van creando sus huevos cósmicos, esos huevos cósmicos que son los universos eclosionan, dan lugar a nuevos eones, siempre, siempre irá hacia adelante. Es como una huida hacia adelante, pero en algo que no tiene límites. Vamos a decir, en un espacio para entendernos que no tiene un final. Por lo tanto, cuando hablemos de los eones no estamos hablando de entidades separadas del pleroma ni del uno. Estamos hablando de una manifestación del uno, o más bien una visión particular del uno, la visión que nosotros tenemos desde nuestro plano de existencia, ¿vale? Para en otro plano de existencia ellos tendrán su propio eón y para nosotros será, y para ellos nuestro eón será otro eón diferente, pero en realidad es el mismo pleroma. Bueno, espero que se haya entendido en lo posible. Yo tampoco os vayáis a creer que lo entiendo perfectamente, pero espero vuestras preguntas, espero vuestras no conclusiones, pero sí lo que pensáis, porque esto también nos puede ayudar a implantar nuestra idea de lo que son los personajes que conforman este, vamos a decir, este teatro gnóstico de la gnosis. Eh, es importante, de verdad, que cada uno de vosotros se introduzca en su interior ¿eh? y intente descubrir qué es lo que puede recordar, porque vosotros tenéis ese recuerdo dentro. De verdad, os lo digo, porque yo también lo tengo. Y si yo lo tengo, lo tenéis que tener vosotros. No creo que yo sea superior a vosotros, ni mucho menos, ni mucho menos. Soy uno más.
Simplemente he llegado a esta conclusión y creo que vosotros podéis llegar a una conclusión, si no igual, muy parecida y a sacar vuestras propias conclusiones. Vamos a ver, hemos dicho que hemos hablado en general de los eones y en el próximo hablaremos del eón Sofía. ¿Vale? ¿Por qué se le llama Sofía? Bueno, ya veremos por qué. Sofía significa sabiduría. ¿Y qué pasa? ¿Que es que los demás eones no son sabios? No, pero es el que nos incumbe a nosotros. El por qué hace las cosas. El por qué hace las cosas nuestro eón. Pues por amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Al conocimiento esencial. ¿Eh? Porque una de las cosas que sí queremos dejar ya claras antes de continuar con el Eón Sofía es que la teología nos ha dejado una serie de doctrinas que son bastante erróneas, falsas y que tienden a equívocos. Es decir, por ejemplo, se puede considerar el infinito como os hemos dicho, es decir, damos un paso y siempre nos quedará un paso por dar hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados, o hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Siempre que nos quede algo por ir, siempre estamos en un espacio, vamos a decir, infinito. Decimos que el 1 es infinito, por lo tanto el pleroma es infinito, el éter que lo conforma es infinito y los eones son infinitos. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Pero hay dos cosas que no son y por lo que no se podría entender el conocimiento gnóstico. Es decir, el 1 ni es todopoderoso ni es perfecto. Porque si fuese todopoderoso y fuese perfecto, nuestro mundo no sería imperfecto. ¿Vale? Y si fuese realmente todopoderoso, haría todo lo posible para que esa imperfección hubiese desaparecido en un pispás, en un abrir y cerrar de ojos, en una micromilésima de segundo. Y eso no sucede. Por lo tanto, ¿qué queremos decir? Que incluso el pleroma, el uno incognoscible, la conciencia universal, la mente universal, está sometida a ese grado de perfección progresiva, que siempre le falta un punto para ese grado de perfección. Es decir, no hay nada más perfecto que el uno, evidentemente, que el pleroma. No hay nada más todopoderoso que el pleroma. De eso sin duda. Pero el que no haya una otra entidad o algo parecido que sea más poderoso o más perfecto que él no significa que sea todopoderoso o todo perfecto. Y debido a esa no perfección absoluta y no todo poder absoluto, es por lo que se produce la caída que veremos. Es decir, todo lo que hacen las emanaciones del pleroma dentro de sus huevos cósmicos es un prueba y error, ¿vale? Es una investigación, ellos, la perfección, si se puede determinar de alguna manera, se encontraría en el interior del pleroma, no en los huevos cósmicos que son burbujas espaciotemporales donde se está gestando un nuevo eón. Entonces, lo que sucede en el mundo de las ideas aquí es un mero reflejo, pero no es traspolable la perfección dentro del pleroma con lo que se produce dentro del huevo cósmico, que es una progresión transformadora para dar lugar a algo infinitamente superior a lo que se está gestando en un principio. Es como un feto.
Un feto no es lo mismo que un ser humano adulto, hecho y derecho. ¿Eh? El feto se está gestando. Como veremos, pues también es un neón en gestación, ¿vale? Y ya veremos que cuando salga del seno de su madre, de león que le ha dado, en este caso nuestro universo está en el seno de Sofía, es el huevo cósmico de Sofía, cuando salga, ¿eh? No va a compartir el mismo espacio de su madre Sofía, sino que automáticamente se crea un nuevo plano dimensional del que ese nuevo ser es dueño y señor. Y no sería para las criaturas que nuevamente se crean en ese huevo cósmico que va a crear ese nuevo eón, ¿eh? Va a ser su imagen del pleroma, ¿vale? Porque el eón no deja de ser más que una faceta multidimensional en una dimensión concreta del pleroma. Espero que haya quedado claro, ¿vale? No son entidades separadas del pleroma, pero sí es cierto que el pleroma está compuesto de que, hablando así en román paladino, está formado de eones, ¿vale? Pero los eones no significa de que el pleroma esté compuesto por 1.000.000 de dioses, ¿vale? Podríamos a lo mejor hablar de 1.000.000 o infinitas caras o infinitas manifestaciones, pero no deja de ser más que una unidad, ¿vale? Que seáis buenos y bueno, y tener buena vida, ¿vale?